son. ¿Vale? Valentina y Luisa, si nosotros los elegimos a todos ellos, ¿quién será suprema autoridad política de la nación? Profe, pues podríamos ser nosotros los ciudadanos, ¿no? Sí, pero te voy a dar una razón más poderosa. ¿Quién me habló? Luisa, ¿verdad? Luisa. Luisa, Sí, te voy a dar una razón más poderosa. Porque incluso, recuerda que hay países donde nosotros, hay países en los cuales nosotros no elegimos. ¿Sí? ¿Recuerdas? Que hay países donde nosotros no elegimos al jefe del ejecutivo, ni tenemos nada que ver con la elección de los jueces, etc. Bien. Nena, la pregunta no es tanto para entender ese sentido de autoridad que tenemos. La pregunta no es tanto quién los elige a ellos, ¿sí? Sino la pregunta termina siendo es quién decidió, quién decidió que existan unas autoridades. ¿Quién ha dicho que hay autoridades y que les vamos a aceptar que den instrucciones y que las disposiciones que emitan serán acatadas? ¿Quién ha decidido eso? Vuelvo y te pregunto, Luisita, ¿Dios? no, Nada. ¿El rey absoluto? no tampoco. Nada. Entonces, ¿quién nos queda? Los ciudadanos. Sí, señora Luisa. Somos nosotros. Bueno, ya sé. O sea, el hecho real de que existan un conjunto de instituciones y autoridades que en conjunto denominamos Estado, es así porque nosotros lo hemos decidido de esa manera. ¿Te acuerdas esa vieja idea que he venido molestando en el curso, en la que yo les he dicho que el Estado es un pacto de voluntades políticas? Que el Estado existe porque hemos concurrido en su creación un conjunto de individuos de manera voluntaria a darle vida al Estado porque entendemos que lo necesitamos, más allá que si el Estado toma la forma del leviatán monstruosa, terrible, o si es un contrato social. Pero en últimas, el Estado existe porque ¿quién lo decidió de esa manera? Mira, Luisita, ¿sí ves? Nosotros. ¿Ya? Por eso es únicamente sobre nosotros, sobre quienes reside la soberanía, y nosotros somos la máxima autoridad política de la nación. Luisa, ¿de qué otra manera nos podemos llamar esa palabra nosotros, ese conjunto de individuos que he encerrado ahí en circulitos rojos? ¿De qué otra manera nos podemos denominar? No sé, profe, constituyentes primarios. Pero una más coloquial, más tradicional, más común, sino que yo no la usé allá en el cuadrito, yo utilicé el término más rimbombante, el constituyente primario. Cuando hablamos del constituyente primario, ¿de quién estamos hablando en últimas, nena? Del pueblo. Del pueblo. ¿Por qué no uso esa palabra, mujer? Porque es que la palabra es muy tramposa, es muy ambigua, ¿no? Esa palabra se presta para mucha demagogia, ¿sí? En nombre del pueblo, Nicolás Maduro hace las barrabasadas que hace, y en nombre del pueblo Álvaro Uribe nos tiene como nos tiene acá, ¿sí ven? Entonces por eso no la uso, Nina. Pero cuando estoy hablando del constituyente primario, me estoy refiriendo justa y exactamente a eso que genéricamente llamamos el pueblo. Nosotros somos los depositarios de la soberanía, de nuestra voluntad política
se origina la existencia de una cosa que llamamos el Estado, que está integrado por estos, o por estos, o por estos, o por aquellos, o por sí demás. Bueno, listo, eso es lo que ya vamos a ver. ¿Sí? Eso ya es otra voz. Pero el origen mismo, la existencia misma del Estado, reside en nuestra voluntad política. ¿Expresada en dónde? ¿En qué? Bueno, expresada ni más ni menos, ¿sí?, que en una cosa que se llama la Constitución política. Por eso esa cosa llamada la Constitución política es tan importante para las democracias occidentales, para nosotros, porque allí, en ese documento, nosotros condensamos, ¿sí?, nosotros le damos vida, materializamos el pacto político entre todos los individuos. Casi que en nuestra manera occidental de ver el mundo, chicos, en nuestra manera occidental, ¿no? Ya sobre esto he dicho 2, 3 cositas. Ya hemos dicho que si este carretazo voy y se lo echo a los Nucamacu en el Amazonas, para ellos esta vaina no significa nada, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, para ellos esto no significa nada, ¿no? Digo para nosotros en el mundo occidental. Para nosotros en el mundo occidental, casi que un país no lo es si no tiene una constitución. ¿Sí? O sea, para nosotros es demasiado importante el acto constitucional. ¿He sido claro con esto que estoy diciendo, chicos? Sí, señor. Vale. Bueno, ¿se acuerdan cómo más se le llama a una constitución política del país? ¿De qué otra manera se le denomina? ¿No es la Constitución Política de la República? Sí, ¿de qué otras formas se le llama, aparte de las palabras constitución política? ¿Lo han oído por ahí de pronto en noticias o algún profe social en el colegio o ha leído por ahí? ¿De qué otra manera cómo se le llama? Dicen por el chat la Carta Magna. Es que como yo no estoy viendo el chat, yo no estoy viendo la Carta Magna, la ley fundamental, la norma de normas, ¿sí? Ahí está la razón. Ahí está. Es que es ni más ni menos el origen mismo del poder público. ¿Y quiénes son los únicos que podemos concurrir para elaborar entonces, bajo esa lógica que estoy proponiendo, los únicos que podemos concurrir para elaborar la Constitución política, quiénes somos? ¿Qué? Vuelvo y pregunto, ¿Dios? No, profe, no. ¿El rey absoluto, el monarca? No, señor. Entonces, ¿quién será? El pueblo, profe. El pueblo loco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que sí me parece muy importante que esta lógica, esta racionalidad política quede presente en ustedes, porque a veces pensamos, ¿sí?, que el poder público deviene de la existencia del presidente. No. Él es un mero encargado de la administración de esta vaina por 4 años. ¿Sí? No, somos nosotros los depositarios de la soberanía, los hacedores del poder público. Ahora, de pronto sea más fácil entender de dónde viene el término. Luisa, ¿estás por ahí todavía? Sí, profe, aquí estoy. La palabra constituyente, ¿de cuál palabra de las que hemos mencionado vendrá? ¿Con cuál está emparentada? Constitución. Ajá. Y si es primario, ¿es porque es número 1, 2, 5, 7 o 10? 1. ¿Ves de quiénes estamos hablando? De los primeros y únicos autores legítimos de la Constitución. O sea, el pueblo, Luisita. Tú y yo. Tú y yo, exactamente. Luisa, ¿te puedo pedir un favor adicional?
Sí, profe. Tienes como abrir en una pestaña al lado de esta, de donde estás recibiendo la clase, tienes como abrir la Constitución Política de Colombia. Sí, profe, ya la... Porfa, porfa. Tranquila, no es que lo vayamos a hacer en todas las clases que nos vamos a poner a leer artículos, ni más faltaba, ¿no? No, no. Ya, profe. Listo. ¿Te acuerdas, Luisita, que en la sesión pasada nosotros leímos un artículo? ¿Te acuerdas cuál artículo fue el que leímos? Sí, el primero. El 1, ¿no? Y yo que dije el artículo 1, ¿no? Para destacarlo, yo que dije, bueno, que es que era el más importante, que pues uno arranca por la definición misma de la esencia de lo que se es, ¿no? Que no era que el artículo 1 hubiera quedado ahí porque es que los metieron en una tómbola a ver cuál salía de primero, ¿no? Y leímos, ¿no? Entonces Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma república unitaria, bla, 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 bla. Listo. ¿Cómo te parece, Luisa? Que incluso hay algo antes del artículo 1. Así de importante es que está antes del artículo primero. ¿Sí estás viendo de qué estoy hablando? Sí, profe, el pueblo de Colombia. Listo. ¿Cómo se llama ese primer párrafo que está antes del artículo 1? Preámbulo. El